Blackwood House presenta. En esta edición de Creative Talks Podcast, el olimpismo nos ha invadido. ¿Qué significa para el mundo del diseño, la creatividad y la innovación estos atletas de alto rendimiento? Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. John, creo que ha habido más de 10 veces en esta semana que te he dicho, ¿ya viste esto? ¿Ya viste esto? ¿Ya viste esto? Y todo lo que te he dicho tiene que ver con la super precisión que han tenido los y las atletas en los Juegos Olímpicos. Y por eso quiero abrir este episodio con esta reflexión, porque si hay algo que me ha volado la cabeza esta semana, una y otra vez, es la capacidad a la que pueden llevar sus cuerpos cada uno de los atletas en sus diferentes disciplinas. Creo que me está pasando igual, Fer. Creo que puedo decir abiertamente que estos han sido los Juegos Olímpicos que con mayor conciencia estoy experimentando. O sea, es decir, claro que recuerdo el resto. Recuerdo el de Barcelona cuando era niño. Recuerdo los Juegos de invierno que me fascinan. Pero estos a mis 40 y que tengo 42, no sé, 41, 42, no tengo idea. Algún momento de los 40 que tengo de mis early 40, no había enfrentado con tanta conciencia todo el complejo desarrollo de disciplinas, nuevas disciplinas, incorporaciones, ausencias y la evolución que tienen los atletas que están mostrando lo mejor de ellos ahora mismo. Y también me queda claro qué significa como ser humano, primero, atender este evento que nos está dando a la élite de los humanos en todo el planeta. Me refiero a la élite física más intelectual. Esto requiere de ambas cosas y es un nivel de conciencia muy superior al del promedio de cualquier ser humano. Por eso los olímpicos, un humano que se dice olímpico es una especie outstanding. Es como si hubiera una evolución humana, los olímpicos serían los primeritos que estuvieran en la fila VIP de evolución por todo lo que hay detrás. Y cuando ves disciplina por disciplina, y no solamente la estás consumiendo como alguien que ve un espectáculo, sino como alguien que está imaginando los días, las noches, la disciplina, lo que hay detrás para dominar eso que están exhibiéndonos en unos minutos en la pantalla, se vuelve en una profundidad interesante y creo que Creative Talks tiene que hablar de eso en esta edición. Totalmente, y qué bueno que lo mencionas porque al final creo que los Juegos Olímpicos son un momento, un evento que se puede analizar desde diferentes perspectivas y una de ellas, por supuesto, es la creatividad. Porque al final del día, sin importar la disciplina de la que estemos hablando, sea natación, sea gimnasia, sea esgrima o cualquier otra, te das cuenta que sí es un reflejo de cómo ocurre un proceso creativo en donde esta idea del genio aislado y que logra todo solo pareciera que se refuerza, pero al mismo tiempo creo que se desmitifica, porque tú estás viendo al atleta, que quien desempeña la tarea o desempeña la actividad. Pero al final del día ningún atleta podría llegar a ese nivel si no tuviese o no contara con un equipo de personas que le rodean. Desde atletas que tienen la fortuna y el privilegio de estar rodeado de todo un cuerpo de médicos, asistentes, entrenadores, hasta los atletas que han llegado ahí por sus propios méritos, pero aún así tienen gente que les rodea, su familia, amigos, gente cercana que les apoya. Y para mí eso es muy importante porque al final del día en la creatividad ocurre lo mismo, ¿no? Tendemos a decir, ay, claro, estos genios que se les ocurrieron ideas maravillosas y es como, sí, pero esa es solo una parte. Porque al final del día cualquier persona que haya creado y trascendido en la creación o en la creatividad siempre estuvo rodeada de personas que le ayudaron a ejecutar esa idea y que le ayudaron a llevarla a la vida real. Y creo que eso es una gran reflexión que yo me llevo en estos momentos de los Juegos Olímpicos, el decir, sí, vemos a los atletas y es a quienes se les reconoce el esfuerzo porque por supuesto que hay un mérito, pero también está este backstage que muchas veces no conocemos, ¿no? A menos que seas muy seguidor de cierta disciplina, pues no, ni siquiera los comentaristas hacen una labor por mencionar quiénes son las personas que están detrás de cada atleta, ¿no?
y creo que eso es muy importante reconocerlo. Nadie que vaya o esté logrando cosas increíbles lo hace en solitario, siempre hay un equipo y ese para mí es un gran reflejo de la creatividad humana, que siempre es un ejercicio iterativo y de co-creación. Desde mi punto de vista, Fer, y como ya metiéndonos en el tema, tú y yo, a lo largo de todo lo que hemos llevado de profesión respecto a la creatividad, el diseño, la innovación, los futuros, hemos notado dos grandes círculos. Hemos notado que se repite una y otra vez. Por un lado están los artistas, por el otro lado los performancers. Y hemos visto cómo el mundo se debate entre la evolución y la interacción entre uno y otro. Los artistas, con esta sensibilidad suprema que tienen sobre el resto de humanos, al percibir cosas, al entender emociones, al percibir datos o tendencias y reaccionar a ellas. Y los performancers, que son excelentes, o performers, que son excelentes desempeñando procesos, reglas, guías, cuadrados, en donde adentro te permite operar con una limitante de frontera muy clara. Sin embargo, cuando observo a los atletas, veo creadores, solo que en lugar de llamarse creadores son atletas. Y cuando lo veo, intento en mi cabeza acomodarlo en ese modelo. Y veo un ser humano, imagínate la génesis de alguien que está en la gimnasia, por ejemplo, alguien de 4 años, 5 años, una criatura virgen en todo sentido, mente, cuerpo, espíritu, mundo, y de repente se da cuenta de que admira a una gimnasta como Simone Biles, y de repente la ve en la televisión y ella de repente hace una pirueta enfrente de la televisión. En ese momento nace con esa sensibilidad la atleta. En ese momento es un artista ejecutando su primer pincelada, y de ahí para adelante hay un camino diseñado, justamente el punto de intersección entre el artista y el performance es el diseño, es la creatividad. Ella tuvo, o ese ser humano tuvo que seguir una serie de reglas, de pasos, de evoluciones, acompañamiento, como tú dices, con personas, pero al mismo tiempo de técnicas, de conocimiento, de dominio sobre su mente, sobre su cuerpo, sobre su contexto, para ir dando estos saltos que eventualmente 10 años después la podrían llevar a su primera Olimpiada. Estamos hablando de un proceso de décadas, un proceso de potencialización del humano per se, y como te decía, es esta lucha de cuerpo y mente, que al final en la disciplina, y ojo, no estoy hablando de un hábito, sino la disciplina de, en términos conscientes, no desviarse del camino, terminas manifestando con explosividad creativa ese instante donde todas las reglas se habían sintetizado, donde te las sabes de memoria y donde explota todas esas prácticas de cientos o miles de horas detrás para perfeccionar esa ejecución que haces en una Olimpiada. Todo ese camino me parece exquisito y lo hemos estado diciendo de manera muy constante en estos meses en la comunidad que tenemos de Creative Talks, que este tema de entender al atleta como un ser humano de alto rendimiento es algo que no se le exige al resto de disciplinas. O sea, no se le exige a un diseñador ser de alto rendimiento, no se le exige a un político ser de alto rendimiento, no se le exige a un creativo ser de alto rendimiento. Y creo que esto que está pasando con las Olimpiadas, a este nivel de mi vida, a este nivel de conciencia, asumo el reto y la inspiración como ese niño de 5 años al ver la televisión. O sea, hoy veo a Simone Biles y digo, ¡oh, wow! ¿Y si puedo ser una Simone Biles de mi disciplina, ¿no? De mi disciplina creativa, de mi disciplina de negocios. Esa es la explosión. O sea, hoy sentí en este momento de estar viendo ya durante 2 semanas las Olimpiadas, sienta esa emoción, ese olimpismo, esta profesionalización del alto rendimiento intelectual y físico para llevarlo a mi disciplina. Y creo que cuando ves a estos seres, ¿no?, casi tocados por dioses, porque recuerda que el olimpismo como concepto proviene de esta exhibición humana de la creación de los dioses puesta bajo el entretenimiento y admiración de los dioses al ver esa creación humana. Y luego retomado con los conceptos del modernismo actual con el cual se rigen las Olimpiadas actuales, te das cuenta que sí sirve para inspirar, sí sirve para hablarnos como humanidad.
A pesar de que Rusia, por ejemplo, no está presente por razones ideológicas y políticas, sí te das cuenta que el resto de naciones está representada de alguna manera, que el resto de puntos de vista está puesto en la mesa, que en algunos puntos hay tesis y antítesis chocando, que hay una interpretación artística que el mundo musulmán o cristiano no entendieron y se pide perdón y ya. Sin embargo, la manifestación existe. Y por supuesto, estos atletas diciendo y borrando todas las limitantes alrededor, todos los conflictos políticos, sociales e ideológicos, para mostrarnos lo mejor de su disciplina y arte frente a la admiración de todos. Y eso me parece fascinante, tanto el que se lleva medalla como el que no lo hace, pero sabe que llegó y que está ahí y que es parte de esa selección de humanos únicos que nos están diciendo, oigan, vale la pena sacrificar todo, vale la pena ser este humano de alto rendimiento. Si tú sentiste esta emoción, esta inspiración, que ahora yo siento y ahora yo llevo dentro de mí como una, no sé, una cicatriz, no que me haya dolido, sino que me llevo dentro de mi alma diciendo, quiero ser tan íntegro en mi ideología, en mi humanidad, como estos atletas. Si la creatividad se mueve a ese nivel de performance, tendríamos una humanidad que estuviera hablando, criticando, desarrollando, mejorando de una manera tan exquisita que tal vez un día se pueda lograr, porque ellos lo están logrando en esa disciplina y me encanta. Sí, creo que mencionas algo, para mí ha sido conmovedor, porque como tú bien mencionas, cuando hablamos del contexto del cual está rodeado en estos momentos los Juegos Olímpicos, pues es un contexto volátil y complejo, es un contexto de guerra, es un contexto de una geopolítica inestable, de una economía que parece desmoronarse en cualquier momento. O sea, el contexto bajo el cual están llevándose a cabo estos Juegos Olímpicos es uno de los contextos más inestables y complejos que otros Juegos Olímpicos, y que además pasó hace 100 años también, ¿no? Entonces, el mismo ciclo, ¿no? Pareciera un ciclo, pero a diferencia de los Juegos de hace 100 años, porque gracias a que hay quien ha compartido pues como unos intentos de pietaje de lo que ha ocurrido en otros momentos, creo que sí hay un tema de cambio. O sea, a veces decimos, es que la humanidad repite los ciclos. Sí, considero que en algunas cosas hay ciclos que se repiten, pero en cada ciclo hay una evolución. Y para mí, la evolución de estos Juegos Olímpicos no solo lo veo en todas las, no sé cómo llamarle, todas las técnicas que se han desarrollado. Cuando tú ves Juegos Olímpicos del pasado, como era, no sé, el atletismo, apenas si daban 2 giros y ya nos sorprendíamos. Y ahora no son 2 giros, son mortales, triples, ¿no? Triples y medio, que dices, wow. Que mencionas justamente es la parte iterativa de esto, ¿no? Sí, o sea, como ves la evolución. Pareciera que no ha cambiado, pero ha cambiado muchísimas cosas. Lo cual hace que el concepto de circularidad, Fer, que es algo que se ha debatido también al interior de la comunidad, y que Moni de alguna manera siempre nos está diciendo, oigan, no es circularidad, noten la espiralidad, que es cuando justo haces este salto arriba o abajo. Tanto evolucionas como puedes involucionar. No es exactamente el loop, siempre hay algo arriba o abajo. Es cuando te das cuenta que sí, los años de práctica profesional del olimpismo sí ha llevado una espiralidad ascendente en la ejecución, en la práctica, en los alcances humanos, en los récords que se vencen una y otra vez. Cuando todo el mundo parecía que era intocable la capacidad humana, siempre hay alguien que dice, no, este es mi nuevo récord. Y eso admira, ¿no? Es brutal tener ese estándar. Por un lado eso, pero también por el otro, también es un reflejo de cómo evolucionamos como humanidad. O sea, también es un zeitgeist, ¿no? Un sentir de los tiempos. También es una temperatura, un termómetro de qué es lo que nos está pasando. Porque al final, pues esto es un reflejo de nuestra propia creación, de nuestro propio comportamiento, de nuestro propio idiosincrasia, de qué tan aptos, listos estamos o no a ciertas cosas. El tema de la controversia que ocurrió por la ceremonia de inauguración es una muestra de ello.
en donde hay un grupo de personas que se asustan, se asombran, se atemorizan, se enojan, porque les parece que esto rompe o atenta contra sus creencias o contra sus cosmovisiones, pero también hay otro grupo de personas pujando por decir, no, es que hoy somos más diversos, hoy entendimos de otra perspectiva la diversidad de los cuerpos, la diversidad de los géneros, la diversidad de la mentalidad, y celebramos esta diversidad y no estamos haciendo esto para lastimar a nadie, sino para justo resaltar y celebrar que estamos de alguna manera u otra evolucionando como humanidad. Y esto me hace pensar que los Juegos Olímpicos sacan lo mejor y lo peor de nosotros. Por eso digo que es una fotografía de nuestros tiempos. Por un lado sacan lo mejor por esto que estamos comentando, nos inspiran, nos motivan, nos conmueven. Yo no sé el resto de personas que están escuchando, pero hay pruebas que me han hecho llorar porque en serio me conmueve lo que un ser humano es capaz de hacer cuando se concentra en una cosa, ¿no? Me conmueve cuando alguien pierde porque dices, chin, es que se cayó, o es que le picó una abeja, o de estas cosas que también son fortuitas y que son parte de la vida. Pero también por el otro lado está este odio, estas ideas que pareciera que ya superamos, pero siguen ahí en el fondo, ¿no? Entonces creo que por eso digo que las Olimpiadas o los Juegos Olímpicos sacan lo mejor y lo peor de nosotros. Yo lo veo como un ejercicio muscular. Me explico. Para que un atleta desarrolle los músculos que le permiten potenciar su espíritu humano y físico, necesita romperse constantemente ese músculo para seguir creciendo y darle forma y tonalidad a la potencialidad de ese ser humano. Al haber este tipo de eventos que son globales y que rompen músculo, el músculo me refiero a las ideas preconcebidas dentro de ese músculo, y de repente te das cuenta que la historia de Francia a lo largo de toda su historia ha sido una ruptura de músculo constante. Sin Francia nunca hubiéramos tenido mucho de la discusión de los derechos laborales del siglo pasado, nunca hubiéramos tenido discusiones sobre la incorporación tecnológica y la creación de las fábricas y las nuevas reglas que el mundo inglés comenzó a promover y que Francia comenzó a conceptualizar y filosofar. Es decir, Francia ha estado en la punta de lanza de la conversación neomuscular, es decir, esta ruptura de ligamentos para crear un nuevo músculo en el mundo. Tenía que ser nuevamente Francia, o sea, tenía que ser nuevamente estas discusiones, tenía que ser nuevamente estas controversias en el box, si se permitía a alguien que genéticamente unos dicen que es un hombre ganar la medalla de oro en la disciplina femenil, etcétera, la incorporación en los juegos, hasta errores que hoy decimos, oigan, ¿por qué se permitieron hacer errores como nadar en el Sena? O sea, es este músculo, lo que hacen los franceses, más allá de solo exhibir los deportes y permitir que el deporte se despliegue, también es un statement en la mesa de, oigan, no nos olviden, en esta parte del mundo, en este lugar, nacieron las nuevas ideas que 100 años después entendimos. Hoy están surgiendo nuevas conversaciones. Por lo tanto, duele. O sea, Francia duele. Duele cuando vemos la conversación, duele cuando vemos que la inauguración fue tan criticada y que ha sido analizada como la peor de toda la historia. Ya los quiero ver en 40 años cuando digan, ups, lo entendimos, y digan, güey, estábamos ante la genialidad, pero no lo entendimos. A eso sabe también, a eso sabe un nuevo récord. Duele llegar a él. Creo que lo que está pasándonos, y quitando todo lo que sucedió en la parte negativa, no solamente de Francia, sino lo que está pasando en el mundo ahora mismo, es conmovedor, y me abrazo de tu palabra y de tu concepto, es conmovedor ver que como humanos también somos esto, que nos podemos reunir bajo el fuego de la competencia y jugar y ver dónde está parado cada quien. Y no solamente como un tema de ego, ¿sabes? Como de, hey, te gané, sino también de reconocimiento. Se me viene la imagen cuando gana la brasileña en la gimnasia. De hecho, esto es muy importante porque este podio ha sido el primer podio de mujeres negras en la historia de los Juegos Olímpicos. A eso me refiero con que se rompe músculo, ¿no? Se crea un nuevo ligamento. Estoy tan conmovido que quiero llorar. Que Simone Biles y la otra norteamericana, Childs, ¿se me acuerdo? Se hincan ante ella. Me parece, se hacen reverencia. Es como, estos son los humanos.
Estos son los humanos compartiéndose una disciplina. Estos son los humanos reconociéndose. A pesar de que somos de culturas distintas y que el camino fue distinto para cada quien, estamos parados en ese lugar, viéndonos, reconociéndonos. Eso me parece conmovedor. Me pasa lo mismo, Fer. Yo cuando veo, porque además, ojo, también a nivel de consumo de medios, también noto que esto cambió. Lo que vimos en Japón, y yo no sé si tú te acuerdas de Japón, para mí tengo una nube de smog en la cabeza. Como que todo el mundo estábamos más bien saliendo de la pandemia y... Estábamos dentro de pandemia. Es verdad. Estamos todavía dentro de pandemia y todo el mundo estábamos alerta, sobreviviendo, y de repente no recuerdo nada de Japón. Es aquí cuando realmente estoy viviendo, viviendo un juego olímpico, y el consumo de medios, por ejemplo, ahora fue 100% online. No hemos prendido la tele para nada, es decir, no hemos seguido la tele, todo ha sido a través de los canales. Uno es YouTube, el más eficiente. Por ejemplo, en esta parte de América, en México, y sé que en muchas partes de América Latina es Claro Sports, y eso también como que te habla de dónde estás consumiéndolo. Otros lo están consumiendo a partir de los videos cortos o de TikTok, que ven estos momentos, ya no ven toda la competencia, sino los highlights. Y también es otra manera de... Entonces, creo que la humanidad está aprendiendo demasiado en este ejercicio global, y yo sí celebro que existan estas manifestaciones. Puede que el COI, el Comité Olímpico Internacional, como cualquier elemento político creado por los humanos, tenga deficiencias y tenga preferencias y tenga posturas que benefician a ciertas áreas y otras no. Me queda claro. Pero cuando ves la suma de que a pesar de esas diferencias, a pesar de la política, puede llegar un ser humano rompiendo todo lo que ha roto en su camino de historia y ganar una medalla y hacer un statement, se puede. La puerta está abierta. Y eso me encanta, porque es la manifestación creativa de un humano llevada a una ejecución intelectual y física, donde esa suma no es un creador, es un atleta, que es un nivel casi idéntico de creador, pero está jugando en dos niveles brutales: lo que hace con su cuerpo y lo que es capaz de hacer con su mente. Y creo que este punto es algo en lo que me quiero focalizar, al menos en lo personal, siendo mujer. Me identifico muchísimo, por supuesto, con las atletas mujeres. Y el caso específico al que me refiero es el de Simone Biles. Creo que Simone Biles este año me ha dado una de las mayores lecciones que como persona puedo tener y aprender de otra persona, y es el poder de la pausa. Recordemos que Simone Biles no solo se ha enfrentado a todo esto que ya dijiste, el esfuerzo físico, mental, el entrenamiento, el renunciar a una adolescencia normal con tal de lograr estos objetivos, etcétera, sino también se enfrentó a un sistema patriarcal de abuso y violación, que no se nos olvide eso, y que fue lo suficientemente valiente como para denunciar, alzar la mano y exhibir a Larry Nassar, que este hombre fue pues un violador, porque eso es lo que es, que cometió una serie de abusos en contra de no solo Simone Biles, sino distintas atletas, y que ya fue condenado en 2018. Pero el punto aquí es que, no obstante con lo que ya un atleta tiene que atravesar, siendo mujer hay otra categoría, ¿no? Como otra subdivisión de cosas a las que te tienes que enfrentar. En este caso, ella al exhibir esto destapó una cloaca que ha estado ahí desde siempre en diferentes disciplinas, desafortunadamente. Y que ha operado a nivel sistémico. Y que ha operado a nivel sistémico, que ha sido encubierta por todo un sistema, pero que eso dio pie, y para mí eso es lo inspirador, que eso dio pie a que por fin el Comité Olímpico tomara cartas en el asunto, a que en otras partes del mundo se revisara qué estaba pasando con los atletas, si estaban sufriendo de abuso. Es decir, esto tuvo una serie de consecuencias, tanto positivas como negativas, para diferentes personas en diferentes partes del mundo. Y creo que después de esto, pues es evidente que toda esta carga de dolor, sufrimiento, etcétera,
se viera reflejada en menguar su salud mental, ¿no? Y a mí, desde que ocurrió todo esto, comencé a seguir muy de cerca lo que estaba pasando, porque me llamó mucho la atención cómo las personas la juzgaron por haber renunciado o retirado de la competencia en los últimos Juegos Olímpicos, ¿no? En los pasados. Sí, le llamaron mediocre, ¿no? Sí, le llamaron mediocre, y que esta generación de cristal que era muy blandita y que no aguantaba nada. Y ahí es donde yo me empecé a dar cuenta, o sea, como claro, los Juegos Olímpicos son un reflejo de nuestros tiempos, porque en su momento las personas que la juzgaron desde su lugar, entonces parecía que lo que querían decir es que era normal que abusaran de ti y era el precio a pagar por ganar una medalla, cuando evidentemente ninguna persona merece ningún tipo de abuso en ningún nivel, ¿no? Y lo normalizado que estaba eso, y lo valiente que tuvo que haber sido, y creo que cualquier mujer o persona que ha sufrido algún tipo de violencia sabe a qué me refiero cuando voy a decir esto. El que tú acuses a una persona que te violenta ya de por sí es difícil, pero que acuses a una persona que está protegida por una infraestructura, un sistema, es todavía más difícil. Y que ella haya tenido el valor por diferentes circunstancias, quizás porque ya no podía más, por lo que haya sido, de denunciar y alzar la voz, para mí eso también es parte de ser un atleta. O sea, para mí el atleta en su mente no solo es alguien que hace un deporte o lo practica constantemente. Creo que el ser un atleta es un mindset que tiene que ver con soberanía, con respetar quién eres y pagar el precio de quién eres, aunque eso pueda costarte lo que tenga que costarte. Y eso para mí es muy valiente. Y cuando ella decide tomar esta pausa y decir, no puedo más en esta competencia de los Juegos Olímpicos que se llevaron, que era Tokio 2020, pero se llevaron a cabo en 2021, y cuando ella se retira, me parece uno de los actos más valientes que jamás ningún atleta nos había puesto en evidencia. Que un atleta de ese nivel, de ese rendimiento, sea capaz de decir, no puedo más, necesito atender mi salud mental, necesito tomar una pausa, necesito hacer lo que sea necesario para recuperarme a mí, aunque eso signifique sacrificar por lo que he luchado toda mi vida. Creo que es un ejemplo, me parece un ejemplo impresionante sobre lo que podemos hacer nosotros en nuestra vida también, porque a veces, aunque no seas un atleta de alto rendimiento y eres un simple mortal, aún así pasas por sobre ti con tal de lograr un objetivo, porque piensas que ese objetivo te va a dar retribución, emoción, felicidad, lo que sea, y eres capaz incluso de pasar encima de ti para conseguirlo. Y la mayoría de las veces ocurre que si lo haces y lo consigues, no obtienes realmente esa retribución que esperabas. Y creo que eso es más doloroso que saber renunciar y que saber pausar y decir, ahora no puedo. Y después tener la osadía de regresar y hacerlo con mucho más entusiasmo. Yo la veo y veo que lo disfrutó muchísimo, ¿no? Se ve su temple, su calma, su sonrisa, realmente alguien que estaba disfrutando, y que me da una lección impresionante, porque es decir, es mejor parar, aunque parezca que lo estás perdiendo todo, y después llegar y recuperarlo desde otro lugar, desde otra manera. A lo mejor ella ya no estaba esperando, no lo sé porque no estoy en su cabeza, pero a lo mejor ella ya no estaba esperando ganar todas las medallas, simplemente disfrutar lo que estaba haciendo. Y es lo que quiero llegar. Incluso aunque no hubiese sido ese el objetivo, indistintivamente lo logró, porque al final del día, cuando estás disfrutando algo, cuando te atiendes a ti primero y eres capaz de resolver la pregunta ¿qué necesitas?, pues nada puede salir mal. E incluso si sale mal, está bien. Y creo que esa es la segunda gran lección para mí, Fer. Ya hablamos de la primera, sobre cómo el atleta es este artista que desarrolla el performance, pero es el camino del diseño y la creatividad que los lleva allá. La segunda es, entiendo que todos los humanos de este planeta, lo primero que nos enseñaron bajo el sistema educativo que tenemos es hacer cosas. Siempre la pregunta, ¿y qué te vas a dedicar cuando estás grande?
Es la pregunta incorrecta. Este mundo no se trata de hacer cosas. Este mundo necesita un círculo antes de hacer. Ese círculo inicial es ser. Te tienes que descubrir quién eres, cuál es tu soberanía, cuál es tu identidad, qué valores abrazas, qué ideologías resuenan contigo. Y a partir de todo eso, desarrollar un marco de respeto sobre quién eres. Y luego, embona perfectamente el que quieres hacer. Lo que hoy está pasando con la humanidad allá afuera es que le dimos privilegio al hacer porque diseñamos fábricas. Y no me refiero a fábricas como te imaginas. Una oficina, es una fábrica. Todas las compañías que hoy operan bajo este modelo capital son fábricas. Por lo tanto, somos máquinas que hacen cosas, máquinas biológicas. Ese es el diseño en el que nos corremos. Lo que nos muestra este tipo de artistas atletas es que a pesar de que ya era una fábrica más del deporte, decidió romper el deporte. Cuando alguien rompe el deporte, causa estragos, es disrupción, la misma idea del músculo explotando. Simone Biles explotó el músculo deportivo de su disciplina al momento de decir, no me importa tu medalla, me importa quién soy. Y tuvo que regresar a su ser. Imagínate los minutos antes de decir que no. Este demonio social diciéndote, pero para esto estás aquí, para esto ganas, para esto es la Olimpiada, para ganar medallas, Simón. ¿Cómo que te vas a retirar? ¡Qué imagen de fracaso! ¿Te imaginas los demonios sociales? Pero rompió diciendo, necesito ser Simón. Y aquí vienen dos frases que a mí me han marcado. Ha habido muchas frases que me han marcado a lo largo de estos juegos, pero estas son dos frases de Simón que como que digo, wow, con ese aprendizaje, que además es muy joven, ¿no? Y qué increíble que a esa edad tengas tanta lucidez. Y ella dijo, No puedes volver atrás y cambiar el comienzo, pero sí puedes empezar donde estás y cambiar el final. Genial. y la otra frase que me encanta, porque insisto, en esta sistematización que hay del menor reconocimiento a las atletas mujeres que a los hombres, ella dijo: No soy la próxima Usain Bolt o Michael Phelps, soy la primera Simone Biles. Genial. Y me voy a detener un segundo. Checa los dos círculos. ¿Quién soy? Que es el ser. Y qué soy capaz de hacer, que es el hacer. Pero el punto intermedio, Fer, que descubrió Simone Biles, que ahora la hace ser este humano íntegro, es qué soy, quién soy capaz de compartir. Y ese punto donde se une el ser con el hacer y es el compartir, es lo que hace lo valioso de este ser humano. Porque nos está compartiendo un humano íntegro a su ideología, que tuvo que luchar contra lo que estaba mal en su sistema. Y a pesar de eso, volver a regresar a las medallas. Y aunque no se llevó todas las medallas de oro, qué momento cuando ganó la de plata. Qué momento de hincarse ante la nueva oro y reconocer al otro ser humano diciendo: ¡wow! ¡Soy tu fan! ¿No? ¡Wow! Ese es el ser y el hacer. Y creo que lo que está pasando ahora con el mundo, incluido yo, es que sí, estamos rompiendo. Nos toca romper el músculo. Lo que estás haciendo tú al escuchar este podcast, a dedicar tiempo a esta incomodidad constante de Creative Talks, es que estás rompiendo músculo. Y si ya te diste cuenta que el modelo es este, que el nuevo camino de exploración se trata de sí escuchar, ir en contra de esos demonios y encontrarte, ser y poder saber qué eres en tu soberanía, identificarte quién eres, cuáles son tus valores, cuál es tu marca, cuáles son los incondicionales en tu vida, tu filosofía, y luego abordarlo con respeto. En lo que haces, estás compartiendo esa mejor versión al mundo. Y esto lo enlazo con el tema de las marcas. Me refiero a los sponsors que patrocinan a los atletas y a los Juegos Olímpicos per se. Y siguiendo con el caso de Simone, ella, después de que pasó todo este tema, cuando decidió hacer una pausa y retirarse un poco y alejarse un poco, en ese mismo circuito ella decidió romper su contrato con Nike. Y en esa
inspiración, otras atletas mujeres también, la mayoría, la siguieron. Porque se dieron cuenta que justo Nike sí es un muy buen comunicador y tiene campañas que nos emocionan y nos conmocionan y decimos, wow, qué padre. Pero en el fondo, ella no estaba sintiendo que Nike entendiera su situación y que representara sus valores como ella estaba necesitando en ese momento. Ella en ese momento necesitaba un soporte, necesitaba un apoyo, necesitaba una marca que se pronunciara también y que dijera cosas. Y ella no recibió eso de Nike. Entonces muchas atletas, otras atletas también dijeron, oye, sí es cierto, a mí también cuando me embaracé me quitó mi contrato, ¿no? Porque claro, no te puedes embarazar porque si no ya no nos vas a hacer ganar tanto dinero. Entonces hubo muchas atletas y hubo todo un tema del 2018 para acá en donde muchas atletas y también hombres, por ejemplo Stephen Curry fue uno de ellos, han decidido romper con las grandes marcas, con las de siempre, y estoy hablando Adidas, Nike, etcétera. Por ejemplo, en el caso de Stephen Curry, él decidió firmar contrato con Under Armour. Y en el primer año que él firmó contrato con Under Armour como que lo exaltó al mejor atleta de Under Armour y lanzaron una línea exclusiva con Stephen Curry, ¿no? Mientras que para otras marcas él era uno más. Y lo mismo con Simone Biles, ella firmó un contrato con una marca que es una submarca de Gap, que se llama Athlete, me parece. Y la razón por la que ella en sus redes sociales afirmó haber firmado contrato con esta marca era porque sentía que esa marca estaba más alineada a sus valores, ¿no? Y es una marca mucho más pequeña, mucho menos reconocida a nivel global, ¿no? Es una marca mucho más pegada a la cultura estadounidense, pero me llama la atención porque cuando empecé como a jalar este hilo me di cuenta que no solo en este deporte que estoy hablando del atletismo, sino en la natación, en muchos otros deportes, muchos atletas decidieron como no seguir contratos con marcas grandes y comenzar a aliarse con marcas más pequeñas, más de casa, más afina a esto que estás mencionando tú, a este tema del ser, donde sí, obviamente tener contrato con Nike es como el sueño de muchos atletas, pero ya estando dentro muchos se dieron cuenta que no era lo que esperaban. Lo mismo le pasó, por ejemplo, a la viuda del jugador Kobe Bryant, a Vanessa Bryant. Ella misma también sintió como que Nike la veía como un número y ahora al no estar Kobe, pues como que ella no valía lo mismo, ¿no? Y eso fue duro para ella. Entonces ella decidió ya no renovar el contrato. Hubo muchas mujeres y muchos casos, no solo Simone Biles, pero Simone Biles podríamos decir que fue como otra vez como esta mujer valiente que decidió también ir en contra de eso. Y eso me parece también brutal porque entonces habla de la necesidad del nacimiento de nuevas marcas que no van a ser marcas globales, sino marcas de nicho, pero que ese nicho les va a ser suficiente para establecer una nueva forma de crear productos, y no solo me refiero a productos ropa, sino productos culturales. Y eso lo enlazo, y ya prometo que después de esto te cedo la palabra, esto lo enlazo con lo que pasó, por ejemplo, con Lululemon. Lululemon es una marca que estaba siendo sponsor del equipo canadiense, y mucha gente durante todos estos días de los Juegos Olímpicos protestó e hicieron como una anticampaña de cómo era posible que Lululemon saliera a decir que era sponsor y que hacer como especie de greenwashing, cuando en realidad era una marca que ya se le habían como descubierto un montón de malas prácticas en cuanto a cómo fabrican la ropa. De hecho, pusieron una manta gigante que decía "Dressed in Oil", y fue uno de los tantos mensajes que empezaron a hacer, y no solo para Lululemon, sino muchas marcas fueron, no voy a decir que atacadas, sino señaladas por grupos activistas, donde decían, a ver, no me vengas aquí a lavar a mí o intentar lavarte la carita con esto, cuando en realidad tienes unas prácticas terribles y sigues haciendo cosas que no deberías hacer como marca. Entonces eso también a mí me da esperanza porque me habla de un público, no estoy diciendo que todo el mundo, pero sí un grupo de personas más consciente, más exigente, también como más dispuesta a decir, oye, ya no te creo tanto como quizás antes te creía. Y me encanta, Fer, porque eso abre una nueva posibilidad de cosas. El fin de semana
Y me encanta cuando eso ocurre en nuestras vidas. Estuvimos con nuestros 2 grandes amigos, Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer, que les mandamos un abrazo enorme. Y entre las conversaciones de día y de noche, porque con ellos como que el videojuego solo es, ¿sabes? No hay día ni noche, solo están pasando conversaciones e ideas y risas y juegos y muchas cosas. Y hubo una frase, una parte de la conversación que la tengo muy metida en la cabeza y que tiene que ver con todo esto, porque además estábamos viendo los Olímpicos mientras desayunábamos. ¿Eres el jugador? ¿Eres el observador? ¿Y eres el diseñador del juego o desarrollador del juego? Esa frase le dijiste tú, Fer. En un tema donde tu nivel de trascendencia humana dentro de esta realidad se vuelve de las más completas. Piénsalo. Eres el jugador. A eso me refería con el hacer. Nos enseñaron a ser el jugador. Y ese jugador se mueve en un mundo con reglas. El jugador nunca puso las reglas. Piensa en Mario Bros. A Mario Bros lo pusieron ahí y a ti te dijeron, esta cosa salta, si le pegas aquí se rompe, si le pegas acá sale un hongo y te lo comes y creces. Esas son las reglas del juego. En tu vida, llevado a tu vida real, tú naciste en un juego. Este es el juego. Nadie te dijo, oye, ¿quieres modificar el juego? No, había un juego capital y se te dijo que tenías que ir a la escuela y que tenías que hacer estas cosas a cierta edad para ganarte un lugar de mayor elite en ese juego. Te vuelves un jugador mejor. Hasta ahí estamos. Sin embargo, tu segunda frase de eres el observador te da un nivel de conciencia sobre el yo que no existía. No solo al jugar, sino tener la capacidad de pausar y de ver tu juego, de verte como un jugador, te da la posibilidad de ver el ser. Y entonces hay muchas frases que se me vienen a la cabeza. Por ejemplo, una frase que decías tú, sé hasta cuando nadie te ve, hasta de las cosas que nadie te ve. Entonces, ¿cuántas cosas no has hecho tú o yo, querido ser humano, que dijimos, no está viendo nadie? Y haces algo que tú no harías si te vieras a ti mismo. Te estás viendo tú. Sí, como para mí la frase más importante es cuando alguien dice, es que nadie te está viendo, y es, sí, me estoy viendo yo. Ajá, tú, en ese momento te vuelves en el observador. Cuando te das esa conciencia de verlo todo, inclusive hasta ti mismo, entonces ahora viene esta parte que Simón se cuestionó. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi identidad? ¿Cuáles son mis valores? ¿Hasta dónde me respeto a mí mismo? Porque al violar esa regla, te estás faltando el respeto. Estás rompiendo tus valores. Estás rompiendo en lo que crees. Y tal vez el ser un jugador y decir ante un micrófono, soy tal persona, bla, 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 tú sabes que no lo eres. Tú sabes que estás jugando solo un juego del hacer, pero no del ser. Ese, cuando te conviertes en observador, te da un poder brutal sobre tu ser. Para luego madurar, trascenderlo y convertirte en el diseñador y programador de esto. Eso me lleva a una parte final. Observa los últimos días que hay ahora mismo de olimpismo. Y cuando toman a los distintos atletas, no todos, no todos han llegado a ese nivel, previo a la ejecución, muchos se están programando a sí mismos. Sí. Y se notan sus palabras de, lo vas a hacer bien, está increíble, llegaste aquí, disfrútalo, eres la mejor. Se hacen un spelling, se están programando, están comenzando a ya no verse solo como el jugador y el observador, ahora es el controlador, el diseñador, el creador de ese juego. Y bajo esos 3 niveles, querido ser humano, nada te puede detener. Y no es porque exista solo la magia per se de decirlo, sino porque hay una congruencia. Recuerda los 3 círculos: ser, hacer y compartirte. Bajo esos nuevos juegos, ya no eres un Mario Bros. Ahora eres el Mario Bros. Que decide cuándo tener las estrellas de invencibilidad, porque eres el creador también, y que además decide volarse el juego y jugar un nuevo juego, porque también eso se puede. Sin embargo, nadie te enseñó las reglas anteriores. Nadie te enseñó que se podía y que había un mundo que podías diseñar cuando tú eras el programador. Esa es la autoridad que te da ser un creador o un atleta en ese nivel. Y eso es lo que al final tú y yo, Fer, estamos intentando provocar
romper como músculo desde que decidimos crear Blackbot, desde que comenzamos a hacer este podcast. Así como sabemos que hay muy pocos atletas en el mundo, sabíamos que iba a haber muy poquitos creativos en el mundo que se dieran cuenta. Pero ahora, en una práctica, oye, ¿cuántos años lleva de olimpismo esto? ¿No? Sí. y aún así no entendemos de qué va el olimpismo. A mí me cayó el 20 a mis 40. ¿Qué puedo pensar de alguien que no le ha caído el 20? Sin embargo, de esto va, de ir descubriendo estos juegos, de ir descubriendo estos nuevos poderes. Y hoy que me he dado cuenta, tiene todo que ver con la conciencia humana. Estos juegos, este sentimiento olímpico que hoy está invadiéndome, no es que quiera salir ahorita y romper un récord mundial con mi físico. Yo sé que mi físico no da. Tengo 40 y tantos años, no tengo 15 o 5. Mi cuerpo físico ahora tengo que cuidarlo, porque ahora si mal lo uso, me puedo lastimar la pantorrilla si no calenté bien en mi caminata matutina. Hoy te tienes que conocer, hoy me estoy conociendo. Me quedan 20 años de vida, tal vez, 30 años de vida, tal vez. Acabamos de ver una película de Freud, la última... De Sigmund Freud, la última sesión de Sigmund Freud, que justo iba a decir una frase de la película que ahorita con lo que estás diciendo de tu reflexión, hay una frase en la peli que dice, de error en error, toda la verdad se descubre. Y creo que al final del día de eso se trata la vida. Hace unos minutos, antes de comenzar a grabar este episodio, yo publiqué en mi Instagram una historia que es: la vida es la acumulación o la serie de momentos a los cuales pusiste atención. Y por eso para mí es tan importante y he estado como casi obsesionada en este año. Mi tema, si hubiera una temporada de mi vida, esta temporada se llamó atención. Porque me he dado cuenta que donde pones tu atención se vuelve realidad. Si tú pones atención solo a las cosas negativas, solo a las noticias negativas o a las situaciones negativas, pues evidentemente solo vas a vivir eso, ¿no? Porque tu atención implica la energía donde pones tu foco, de donde estás concentrado, en lo que estás pensando. Y a veces interrumpimos esa atención, y para mí los atletas son una muestra de que la atención provoca estos resultados magníficos, porque ellos literalmente se concentran en una sola cosa. No van a fiestas, no pueden comerse unos tacos, ¿no? Sí, justo comentábamos, Fer y yo, cada vez somos como celebramos ciertos momentos de la vida, y hay una bebida espirituosa que estamos probando, estamos diseñando bebidas. El Negroni es una de ellas que disfrutamos mucho, y nos volteamos a ver diciendo, oye, en la disciplina de estos atletas, este Negroni le hubiera costado 1 año de trabajo a ese atleta, porque esas calorías de más, esos químicos en el cuerpo no permitidos para desintoxicarte y volver a regresar a tu versión sana anterior, hubiera costado semanas, meses o años, ¿no? Y tú y yo tenemos esto, ¿no? Es cuando entiendes esas conciencias. Y también entiendes que creo que también a mí la última lección que quería mencionar es la relación con el dolor. ¿Y por qué hablo de esto? Porque al final del día, todo en algún momento es una posible causa de dolor. Y para mí el tema es elegir o saber de cierto, en este autoconocimiento, a cuál dolor quieres someterte. Por ejemplo, cuando tú decides ser un atleta, es un camino doloroso. Y tu relación con el dolor va a ser constante. No solo física, mental. Y te va a doler perderte las navidades o las festividades que son importantes para la sociedad o para la familia. Y te va a doler no estar en el cumpleaños de tu madre o tu padre porque tienes que estar enfocado en el entrenamiento. Y vas a sufrir una serie de dolores. Sin embargo, cuando decides dedicarte a eso, estás dispuesto a atravesar ese dolor. Y creo que al final del día, cada quien elige el dolor que va a vivir. Y eso me recuerda y lo conecto con un comunicado que lanzó David Lynch, que prácticamente lo que dice es que le va a tener que bajar al nivel porque pues ya no es lo mismo. Ya y además envejeció.
menciona, no se retira del todo, pero ya va a estar trabajando en otras modalidades, ¿no? Y una frase que me gustó mucho de su comunicado es, pues, tengo cáncer, tengo enfisema pulmonar, porque toda la vida decidí fumar. Y me encanta fumar, y yo sé que este era el precio a pagar por fumar, ¿no? El dolor que él estaba dispuesto por ese placer, que estaba consciente de que eso iba a ocurrir, pues él decidió tomarlo. Y al final del día creo que eso muestra, no estoy diciendo ni promoviendo para nada que fumar esté bien o mal, a lo que me refiero es que cuando entiendes quién eres, esto que decías, cuando realmente entiendes quién eres, entonces se te revelan las posibilidades del juego y tú decides qué camino vas a tomar, enfrentando las consecuencias que eso va a traer consigo. Y a eso me refiero con el dolor. Tú sabes que te va a doler, pero estás dispuesto a atravesarlo, y estás dispuesto porque lo que está del otro lado, desde tu perspectiva, es algo que merece la pena ese dolor, ¿no? Y cada quien decide y elige, y eso me parece maravilloso, que lo hagas en tus términos, que alguien diga, güey, sí fumé un chingo, pero yo ya sabía y lo disfruté, y cada fumada la disfruté como ninguna, ¿no? Respeto eso. Respeto que una persona diga, esto lo hice con esta conciencia. ¿Es algo bueno o malo para mi salud? Pues ya cada quien lo determinará. Y eso muestra que no hay un camino de la felicidad. No es que digas, entonces si fumas vas a ser feliz. Pues no, quién sabe, igual no eres feliz porque no lo disfrutas. Cada quien va a descubrir, y esa es para mí la mayor diversidad, que no hay un solo camino y que tú puedes elegir el camino que desde tu perspectiva y desde el autoconocimiento de tu ser te va a brindar la satisfacción que deseas. Me he estado cuestionando en la semana, y qué chistoso, porque esto no tenía pensado decirlo, pero todo está conectado a este nivel de conversación. Si bien ya mencioné ser, hacer y compartir, como estos círculos que se unen y crean esa interacción, y adentro hay un ser viviente y consciente, y nadie nos enseñó eso, o sea, nadie, no hay sistema educativo actual que te ofrezca un sistema operativo de eso, o sea, no hay nada, solo te están operando, solo está operando, pero no hay una conciencia detrás. Sí necesitamos un sistema operativo a nivel personal, o sea, como ser humano, y luego ese ser humano lidera compañías o lidera familias, ¿sabes? Nadie nos está enseñando, y por eso hay un hueco en la historia de la humanidad enorme, en un loop que parecía repetirse en lugar de que sea una espiral, ¿no? Creo que si nos enseñamos y nos compartimos el sistema, un sistema operativo base, podemos ir de versión en versión mejorando la humanidad, poniendo la primera base. Y aquí está mi propuesta. Toda esta semana, todos los contenidos que estuve leyendo, porque no fue una semana productiva alta para mí, fue una semana baja en términos de productividad, alta en términos de pensamiento. O sea, pensé tantas cosas que llegué a esto. Si somos capaces de diseñar un sistema operativo para las computadoras y opera en todo el mundo que hoy tenemos para crear cosas, para producir o hacer, bajo esa misma analogía hay que atrevernos a diseñar un sistema operativo humano que nos permita saber quiénes somos, qué hacemos y qué compartimos. En eso que compartimos, creamos economía y creamos trascendencia. Entonces, no podemos porque no hay un sistema operativo de la humanidad. Nadie nos enseñó. ¿Qué pasa si diseñamos uno? He diseñado ayer en la tarde, y no lo tenía preparado para este podcast, el primer borrador de un sistema operativo básico de un humano operando en estos niveles. Sin embargo, nunca entendí que fuera tan trascendente como ahora lo estoy viendo. Así que si estás escuchando este podcast, ya seas de nuestros queridos Patreon o escucha, voy a abrir el primer grupo para probar este canvas. Voy a trabajarlo a lo largo de este mes que viene, es decir, esto lo voy a abrir en septiembre. Va a ser de libre inscripción. Y también recuerden que hay un libro que estamos leyendo ahora mismo, que también seguramente me va a terminar aportando muchísimo a que se llama Pausa. Porque además dentro del sistema operativo, de todo lo que hemos hablado, está la pausa. Y si te das cuenta, hay ciertas horas de noche, hay ciertas horas de día. No puedes estar productivo 24/7. No eres máquina. También todo este sistema de ser y hacer necesita
pausar, como es parte de todo lo que es reinarte a ti mismo, también pausar es igual de importante. Y al pausar es importante el silencio, el pensamiento interno, los muebles con los que estás durmiendo. O sea, tu cama se vuelve más importante que el auto, por ejemplo, que manejas. Tu cama estás acostado 8 horas, 6 horas, las horas que estés, más que el maldito auto. Porque inviertes más en el auto que en tu cama. Son de las cosas que deberían de enseñarnos a manejar distinto. Ese tipo de cosas en un sistema operativo, un canvas de sistema operativo. Ya les platicaré en septiembre haremos ese grupo de prueba. Si escuchas este podcast, te aviso en la siguiente edición cómo inscribirte a ese grupo de sistema operativo. Me gusta mucho porque creo que además viene perfecto, como dices tú, todo se va construyendo y acomodando en justo lo que hemos leído este año, las cosas que nos ha tocado ver, la fortuna que hemos tenido de vivir en diferentes lugares, ver otras perspectivas, pues nos lleva a decir, pues es un momento de hacer una pausa en este podcast, ¿no? Y no es una pausa eterna, porque luego decimos una pausa y ya se va a acabar. No se va a acabar el podcast. Simplemente John y yo nos vamos a tomar unos días libres, porque 1, lo necesitamos, 2, porque en estos días libres queremos aprovechar el rediseño de este podcast. Como saben, tenemos el cometido de hacer 1000 episodios y para llegar ahí necesitamos evolucionar. Reinventarnos. Necesitamos transformarnos. Romper el músculo. Y parte de este descanso es justo 1, para reflexionar y 2, para diseñar lo que sigue. Es decir, estamos grabando esto el jueves 8 de agosto, se publica hoy mismo. Vamos a estar fuera 2 o 3 ediciones porque vamos a hacer una pausa, vamos a diseñar la siguiente edición del podcast y ustedes van a regresar con un podcast completamente nuevo y mejorado. Y eso nos emociona porque muchos ya lo hemos platicado a lo largo de estos días, no les hemos platicado nada a ustedes. Sí, pero entre nosotros ya lo tenemos claro. Sin embargo, así como atletas o creativos de alto rendimiento necesitan pausar, necesitamos pausar de este juego. Si no has escuchado el resto de ediciones, este es el momento quizá de tomarte tiempo, de ir a una edición pasada, revisitar algún concepto que te haya movido, escuchar este podcast, esta edición, tomar apuntes, tomarte en serio. De esto va. Para nuestros queridos Patreon va a haber contenidos, si bien no va a haber Create Talk semanal, va a pasar el resto de contenidos, se va a publicar el creador, se va a publicar el Magazine Review, se va a publicar todos los contenidos que son como de suscripción en boletines. Así que nos vemos ahí. Gracias por estar aquí, por acompañarnos y también quizás es una sugerencia y una invitación a que tú también te tomes una pausa. Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Y con esto llegamos al fin de Creative Talks Podcast. Después de la emoción, porque es mucha emocionalidad a grabar este podcast, Fer, te agradezco por acompañar esta línea del tiempo junto conmigo. Sé que ustedes no están viendo a Fer, pero yo a Fer la estoy viendo a los ojos. Ahora en un espacio que hemos diseñado específico para grabar el podcast. Estamos un poco dudosos si esto requiere saltar a video. La verdad es que no lo sé. Sin embargo, el audio sigue siendo este tema íntimo para estar. Para todos los que están de muchos episodios en este podcast, gracias. Una pregunta para ustedes, y es una pregunta interesante que se responde en la intimidad. ¿Qué han aprendido con nosotros? ¿Este podcast es importante para tu día a día? Para los que están llegando, bienvenidos. Disfruten este acompañamiento en tu línea de tiempo sobre temas de creatividad, diseño, innovación, cuestionamientos futuros. Pues ya está. Si tienes la fortuna de tomar un descanso, vacaciones o una pausa, hazlo, disfrútalo. Y si no, quienes no, porque no todos podemos tener esta pausa, trata de tener esta pausa a lo largo de tus días. Hazte un tiempo para ti, reflexiona en esto
tómate en serio, tómalo con calma. Y quisiera compartir solo una última frase de estos aprendizajes, y es: nunca vas tarde a ningún lado. En realidad, cada quien va a su tiempo y a su ritmo. Y como en la naturaleza, no todo florece al mismo tiempo, no todo tiene los mismos periodos de florecimiento, y creo que debemos entendernos más desde ese lugar, de tener más compasión por nosotros mismos y de entender que quizás tú querías ser, no sé, una flor, pero eres ahora un fruto distinto, ¿no? Y creo que también eso es parte del autorreconocerse, del autocomprenderse. Así que yo espero que en cualquier línea de tiempo que escuches esto, te des permiso de pausar y de ser más compasivo contigo. Sí, siento muchas emociones por ustedes. Es un placer compartir esta línea del espacio-tiempo y, como decimos en cada edición, Nos vemos en el futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black, un podcast de Black Creative Intelligence, presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó.